A veces no es el juicio lo que más duele, sino el eco que deja dentro de nosotros. Ese eco silencioso, persistente, que nos hace dudar de cada gesto, cada palabra, cada intento de ser simplemente quienes somos. Desde pequeños aprendemos que ser vistos con desaprobación duele, que levantar la voz puede traer burla, que mostrarnos auténticos puede alejarnos de los demás. Y entonces, poco a poco, dejamos de ser para empezar a complacer. El miedo al juicio ajeno no es solo un pensamiento, es una sensación física, un nudo en la garganta antes de hablar, un peso en el pecho antes de tomar una decisión, un suspiro profundo que intenta esconder la vergüenza de ser quien uno es. Según el Dr. James Doty, el cerebro humano fue diseñado para pertenecer, para sobrevivir en grupo. Por eso, cuando sentimos que alguien nos observa con crítica o rechazo, se activan en nosotros zonas cerebrales asociadas al dolor físico. No es metáfora, literalmente duele ser juzgado. Pero hay algo aún más sutil, más profundo. Eckhart Tolle nos recuerda que ese miedo no nace del juicio en sí, sino del ego que lo teme. Porque el ego, esa identidad construida sobre la mirada de los otros, depende de la aprobación para sentirse real. Y cuando esa aprobación falta, el ego entra en pánico, grita, se encoge, nos convence de que necesitamos escondernos para no desaparecer. Vivimos entonces en la ilusión de que necesitamos la aceptación de los otros para existir, y olvidamos una verdad esencial, que el poder personal no viene de fuera, no viene de la imagen, ni del elogio, ni del permiso ajeno. El poder personal nace en el momento en que te ves por entero y te eliges, incluso cuando nadie más lo haría. Piensa en esto. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas ideas tragadas por miedo a sonar tonto? ¿Cuántos caminos evitados no por falta de deseo, sino por miedo a ser criticado? Ese miedo no solo paraliza tus acciones, silencia tu alma, cierra tu garganta, apaga tu luz. Y quizás ni siquiera te des cuenta de que vives bajo ese miedo, porque ya se volvió hábito, ya se volvió forma de existir. Pero ahora, aquí, en este instante, puedes empezar a recordarlo. Puedes empezar a respirar fuera de esa prisión invisible. Puedes empezar, con ternura y coraje, a permitirte ser, aunque el mundo aún no esté listo, porque tu corazón ya lo está. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma, un agotamiento sutil que aparece cuando te pasas la vida interpretando papeles que no te pertenecen, sonriendo cuando querías llorar, aceptando cuando todo en ti quería irse, acomodándote en moldes que no respetan la forma de tu esencia. Eso cansa, eso te rompe en silencio. La necesidad de agradar es astuta, no llega como una orden, llega como una sensación, como una voz suave que susurra que no deberías incomodar, que no deberías brillar tanto, que no deberías ser tan diferente. Entonces te adaptas, te doblas, te encoges, hasta que un día tu cuerpo comienza a falar, con insomnio, con ansiedad, con una tristeza difusa que no sabes de dónde ven, porque cuando traicionas tu autenticidad, el cuerpo lo siente y la vida lo refleja. El Dr. James Doty explica que cada vez que negamos lo que sentimos para pertenecer, el sistema nervioso se ajusta a esa represión y con el tiempo se vuelve norma, se vuelve identidad. Lo trágico es que muchas personas creen que están siendo amadas, cuando en realidad están siendo toleradas en su versión editada. Están siendo aceptadas por el disfraz, no por la verdad. Y la verdad es esta. Cada vez que te adaptas para evitar el juicio, abandonas una parte de ti. Y no se trata de rebelarse contra el mundo, se trata de reconciliarte contigo, de dejar de vivir a partir de lo que los otros esperan y empezar a habitar tu vida con presencia y honestidad. Ser auténtico no es un acto de valentía ocasional, es un gesto diario de autorrespeto. Y a veces duele, a veces asusta. Pero cada vez que eliges tu verdad por encima del agrado, recuperas una pieza de tu alma. Y eso no tiene precio.
Hay algo que haces miles de veces al día, pero rara vez lo percibes. Algo tan constante, tan silencioso, que se ha vuelto invisible. La respiración. Está ahí, incluso cuando te olvidas de ella. Pero lo que pocos saben es que este simple gesto, ese ir y venir del aire, es un puente directo entre el cuerpo y la mente, entre el caos y el equilibrio, entre el miedo y la seguridad. Cuando la respiración se vuelve superficial y rápida, el cuerpo entiende que está en peligro. No sabe diferenciar un pensamiento amenazador de una amenaza real. La ansiedad acelera el ritmo del aire. El aire acelerado alimenta el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso, en respuesta, prepara el cuerpo para luchar o huir. Todo esto sin que lo percibas, todo esto sin que lo elijas. Pero la belleza reside justamente ahí. Cuando respiras con conciencia, asumes el timón de tu propio sistema. El nervio vago, responsable de activar el estado de calma y regeneración, es estimulado por el simple acto de respirar despacio y profundamente. Inhalar durante 5 segundos, exhalar durante 5 segundos. Solo eso, un gesto que parece pequeño, pero que comunica al cuerpo: todo está bien, estás a salvo, puedes descansar. Más que una técnica, es una decisión vibracional. Respirar con propósito es transformar aire en intención. Es permitir que cada entrada de oxígeno sea un recordatorio de que hay vida y hay elección, que puedes pausar, puedes desacelerar, puedes salir del tiempo fragmentado y entrar en el tiempo presente. Y más aún, al combinar esta respiración con una intención clara, como la idea de restauración, de presencia, de un nuevo comienzo, no solo estás regulando el cuerpo, estás enseñando al cerebro a entrar en otra frecuencia. Estás diciéndote a ti mismo: me permito volver a mi centro. Antes de cualquier tarea importante, antes de entrar en un espacio tenso, antes de tomar una decisión, trae el aire con conciencia. Déjalo limpiar los márgenes del miedo, déjalo suavizar lo que está tenso. La respiración no lo cura todo, pero abre el espacio donde todo puede comenzar a curarse. Hay un tipo de bondad que no nace del amor, sino del miedo. Una suavidad excesiva que parece noble, pero en realidad encubre una necesidad profunda de ser aceptado. Es esa forma de espiritualidad que sonríe todo el tiempo, que evita el conflicto a cualquier precio, que prefiere callar la verdad para no incomodar. Y aunque en la superficie parezca evolución, muchas veces es una prisión decorada de luz. Nos han enseñado que ser espiritual es ser amable, ser dulce, ser sereno, pero no nos dijeron que, en nombre de esa dulzura, muchas veces nos traicionamos. Tragamos nuestras emociones, negamos nuestros límites, justificamos lo injustificable. Convertimos la paz en omisión y el silencio en una forma de desaparecer lentamente. El Dr. James Doty explica que el sistema nervioso humano está condicionado a evitar el rechazo como una amenaza real. Y en muchos casos usamos la espiritualidad como una estrategia sofisticada para ser aceptados. Hablamos de amor incondicional, pero no sabemos decir no sin culpa. Hablamos de unidad, pero no nos atrevemos a mostrarnos diferentes. Hablamos de compasión, pero no la aplicamos con nosotros mismos cuando nos abandonamos para no molestar. La espiritualidad verdadera no es una estrategia para agradar. Es una coherencia que incomoda, que confronta, que desarma. Es la capacidad de estar presente con el corazón abierto, incluso cuando la verdad es incómoda, incluso cuando decirla te hace perder aprobación. Porque ser espiritual no es ser agradable, es ser honesto, es ser fiel a lo que vibra en tu centro, aunque eso signifique desagradar a algunos. Esa necesidad constante de agradar, disfrazada de conciencia, es una de las formas más sutiles de autoabandono. Porque uno puede meditar, repetir mantras, hablar de energía y conciencia, pero si no puede sostener su verdad cuando es juzgado, aún vive desde el miedo, aún le pertenece al juicio. Y entonces aparece un tipo de incoherencia que pocos se atreven a nombrar. Personas que hablan de autenticidad, pero no se muestran, que predican la expansión, pero viven comprimidas por dentro, que invocan la luz, pero no soportan su propia sombra. No porque sean hipócritas, sino porque aún no se sienten seguros para existir sin filtros, porque en el fondo aún temen no ser suficientes si muestran quiénes son realmente.
Pero hay un momento en que el alma se cansa de fingir calma, cansa de meditar para no explotar, cansa de usar palabras suaves para encubrir emociones crudas. Y es ahí donde comienza el despertar real. No el que se ve bonito en redes sociales, no el que acumula frases inspiradoras, sino el que se vive en la carne, en los límites, en la firmeza amorosa de quien ya no está dispuesto a negarse a sí mismo para encajar en ningún molde. Ser luz no es evitar la oscuridad, es abrazarla, es iluminarla con presencia, es sostenerse firme cuando todo dentro de ti quiere ceder para no perder amor. Es poder decir, esto soy, con mi fuerza, con mi duda, con mi sombra también, porque la luz que incomoda no es violencia, es despertar. Y quien realmente está listo para evolucionar sabrá agradecer esa incomodidad. Así que si alguna vez te has sentido culpable por no agradar a todos, respira. Si has callado tu verdad por miedo a parecer duro, vuelve a tu centro. Si has disfrazado tu dolor con frases bonitas, recuerda, no estás aquí para complacer. Estás aquí para ser completo, para ser íntegro, para ser tú. Y a veces eso incomoda, a veces eso duele, pero también libera. Porque cada vez que eliges tu verdad por encima del agrado, tu luz se vuelve real. Ya no es una máscara, ya no es una estrategia. Es una vibración coherente que sostiene tu existencia sin pedir permiso, sin pedir perdón. Imagina por un instante que alguien te mira con desaprobación, que lanza una crítica sin conocer tu historia, que pone en duda tu intención, tu valor, tu esencia. Y ahora imagina que en lugar de encogerte, de sentir la urgencia de justificarte, de defenderte o huir, simplemente respiras. Respiras y observas, como si lo que esa persona dijera no tuviera acceso a tu centro, como si su juicio se estrellara contra un espejo invisible que no permite que eso entre, solo lo refleja, lo devuelve, lo neutraliza. Esa es tu zona de neutralidad vibracional, un espacio interno que no se construye con lógica, sino con práctica, con presencia, con la decisión de no hacerte eco de lo que no te pertenece. Porque el juicio del otro puede tocar la puerta, pero tú decides si lo dejas entrar. El Dr. James Doty, al hablar del poder de la autocompasión y del entrenamiento del sistema nervioso, enseña que podemos condicionar nuestro cuerpo a no entrar automáticamente en estado de amenaza cada vez que sentimos una mirada crítica. Que podemos, poco a poco, enseñarle al corazón a mantenerse abierto incluso en la incomodidad. Y que ese entrenamiento no es racional, es profundamente físico y simbólico. Entonces, cuando alguien te juzgue, no necesitas pelear con el pensamiento. Necesitas volver al cuerpo. Necesitas anclarte en ti, en tu respiración, en tu pulso, en tu verdad. Una forma poderosa de hacerlo es en 3 etapas. La primera es detenerte y respirar profundo al menos 3 veces. Respirar como si tuvieras todo el tiempo del mundo para existir. Respirar como quien honra su derecho a estar aquí, sin pedir permiso. La segunda es recordar algo que te conecte con tu valor. Una imagen, una frase, un momento en que fuiste plenamente tú. Un instante de belleza interna que no depende de ningún aplauso. Y la tercera etapa es visualizar simbólicamente cómo el juicio se desvanece. Puede ser una imagen de un espejo que lo refleja, o de una llama que lo disuelve, o de una flor que lo deja pasar sin retenerlo. Ese acto aparentemente simple reconfigura tu campo vibracional, porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia, porque ya no te conviertes en lo que el otro proyecta, sino en quien decide sostener su centro. Y con la práctica, tu sistema nervioso deja de activarse como si cada crítica fuera una amenaza de vida. Deja de temblar como si aún tuvieras 5 años y necesitaras aprobación para existir. Cuando vives desde esa neutralidad vibracional, no te vuelves insensible, te vuelves más lúcido, más compasivo, más libre. Porque dejas de cargar con lo que no es tuyo, porque no te enredas en cada energía que pasa,
porque entiendes que el juicio del otro muchas veces no tiene nada que ver contigo. Es solo el eco de sus miedos, de sus historias, de sus propios límites no resueltos. Y entonces puedes mirar con ternura incluso al que te critica, porque ya no necesitas defenderte, ya no necesitas pelear, solo necesitas permanecer en tu centro, en tu raíz, en esa parte de ti que sabe quién eres incluso cuando el mundo te malinterpreta. Neutralidad vibracional no es indiferencia, es presencia pura. Es la capacidad de sostener tu verdad sin agresión, de habitar tu cuerpo sin tensión, de seguir siendo tú aunque alrededor todo intente desordenarte. Es el arte de permanecer en tu frecuencia, aunque el ruido afuera aumente. Y sí, es un arte, uno que se aprende, que se cultiva, que se fortalece con el tiempo, pero que una vez que lo integras, se vuelve tu mayor escudo. Un escudo invisible que no repele con fuerza, sino que disuelve con claridad, que no se endurece, pero tampoco se quiebra, porque está hecho de raíz, de coherencia, de verdad. Muchas personas creen que necesitan ser más fuertes para enfrentar el juicio ajeno, más seguras, más decididas, más blindadas, como si la solución estuviera en construir una coraza tan gruesa que ninguna palabra pudiera atravesarla. Pero eso, aunque parezca protección, suele ser otra forma de desconexión. Porque intentar superar el miedo, como si fuera un enemigo a erradicar, solo lo refuerza, lo cristaliza, le da poder. El verdadero problema no es sentir miedo al juicio, el problema es resistirlo, pelear con él, negarlo. Es creer que no deberías sentirlo, que deberías estar por encima, que ya deberías haberlo trascendido. Esa exigencia interna, esa presión por no tener miedo, termina generando más ansiedad, más culpa, más vergüenza, y el ciclo se repite. El doctor James Doty explica que el cerebro humano está diseñado para protegerse del dolor social. No es una falla, es parte del diseño. Y cuando intentamos vencer ese impulso natural sin comprenderlo, solo creamos una batalla interna que desgasta, que hiere, que nos hace sentir defectuosos por sentir lo que sentimos. El miedo al juicio no se supera luchando contra él, se transforma cuando lo reconoces, cuando lo miras de frente sin huir, cuando lo escuchas como se escucha a un niño herido y no como se enfrenta a un enemigo. Porque el miedo, cuando es escuchado con ternura, se vuelve menos ruidoso, menos dominante, menos tirano. Muchas veces, detrás del deseo de superar el miedo, hay una trampa sutil. Aún queremos agradar. Aún queremos ser vistos como valientes, como conscientes, como evolucionados. Y esa exigencia interna, ese deseo de validación por no tener miedo, es justamente lo que nos mantiene atrapados en el juicio, ya no del otro, ahora del nuestro. Porque el juicio más severo no siempre viene de fuera, muchas veces nace adentro, de nuestra propia voz, de ese susurro que dice que no deberíamos ser tan sensibles, que no deberíamos temblar, que ya deberíamos estar más allá. Y ese juicio interno es muchas veces el más cruel, el más profundo, el que más limita. Por eso, la clave no está en endurecerte, está en suavizarte por dentro, en soltar la exigencia, en abrazar tu humanidad, en entender que sentir miedo no te hace débil, te hace humano, y que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, es la capacidad de moverte con él, de caminar a pesar de él, de expresarte incluso cuando sigue presente. Cuando dejas de intentar superar el miedo y comienzas a integrarlo, algo cambia. La energía que usabas para pelear contigo empieza a liberarse. El cuerpo deja de estar en tensión constante, la mente se calma y el alma respira, porque por fin dejas de exigirte ser alguien distinto y comienzas a habitar quien realmente eres. Integrar el miedo no significa resignarte a él, significa hacerle espacio, darle lugar y desde ahí elegir distinto. No porque ya no sientas miedo, sino porque has aprendido a no obedecerlo,
a no hacerle altar, a no dejar que tome el volante de tus decisiones. Entonces, en lugar de preguntar cómo superarlo, pregúntate cómo puedes relacionarte con él de una manera más compasiva. ¿Cómo puedes acompañarte cuando aparece? ¿Cómo puedes recordarte que no estás solo, ni roto, ni atrasado en tu proceso? Porque cuando dejas de juzgarte por tener miedo, el juicio externo también pierde fuerza, porque ya no tiene dónde anclarse, porque ya no encuentra eco, porque tú has dejado de ser su cómplice silencioso. Y eso sí es libertad. Durante años, ella habló en voz baja, no porque su tono fuera suave por naturaleza, sino porque había aprendido que era más seguro no destacar. Desde niña había sentido que ser vista era ser evaluada, que al mostrar su autenticidad quedaba expuesta, vulnerable, disponible para las opiniones ajenas. Y entonces, para protegerse, se escondió detrás de silencios amables, de gestos comedidos, de una presencia tenue que no incomodaba a nadie. Era terapeuta, profundamente empática, profundamente intuitiva, pero cada vez que pensaba en grabar un video, en hablar al mundo con su voz, algo en su interior se contraía. No era miedo escénico, era algo más íntimo, un temor antiguo a ser juzgada, a decir algo incorrecto, a mostrar demasiado, a fallar delante de los ojos invisibles de quienes podrían no entenderla, no validarla, no quererla. Entonces hacía lo que tantos hacen, postergaba, planeaba, escribía, borraba. Tenía ideas brillantes, pero nunca presionaba grabar, porque la voz del miedo era más fuerte que el deseo de compartir. Porque aunque su alma gritaba por expresarse, su cuerpo aún recordaba lo que dolía ser señalada. Hasta que un día algo dentro de ella se quebró, no con violencia, no con drama, fue una grieta silenciosa, un cansancio profundo de no ser, una tristeza honda de existir siempre a medias. Y en ese momento, en lugar de seguir exigiéndose seguridad, eligió presencia. En lugar de seguir esperando sentirse lista, se permitió estar disponible, con todo, con sus pausas, con su vulnerabilidad, con su voz temblorosa, con su autenticidad sin adornos. Lo primero que hizo fue practicar la coherencia cardíaca, no para calmar el miedo, sino para abrazarlo, para respirar con él, para escuchar su mensaje sin huir. Sentada en silencio, llevó la atención a su pecho, respiró lentamente y recordó algo que había olvidado, que su valor no dependía del resultado, que su voz no tenía que ser perfecta para ser valiosa, que su presencia era suficiente. Después comenzó a grabarse sin guión, sin maquillaje, sin ensayos. Hablaba desde el cuerpo, desde el corazón, desde su verdad. Al principio, su voz temblaba, su respiración era irregular, su mente cuestionaba cada palabra, pero seguía porque algo en ella había decidido que no iba a seguir pidiendo permiso para existir, que ya no iba a esperar la validación externa para expresarse. Y entonces ocurrió algo que jamás había anticipado. Las personas no solo la escucharon, la sintieron, se conectaron con su vulnerabilidad, con su verdad cruda, con su humanidad sin filtros. Porque cuando alguien se permite ser auténtico, se vuelve espejo para todos los que aún temen serlo. Su comunidad creció, sus mensajes comenzaron a tocar más profundo, y con el tiempo su voz dejó de temblar. No porque el miedo desapareciera, sino porque la confianza en su verdad se volvió más fuerte. El Dr. James Doty sostiene que cuando uno actúa desde la compasión hacia sí mismo, el sistema nervioso aprende a asociar la exposición no con amenaza, sino con expansión. Y eso fue lo que le ocurrió a ella. No venció el miedo, no lo eliminó, aprendió a convivir con él, a sostenerlo con ternura, a no dejar que decidiera por ella. Su historia no es excepcional, es profundamente humana, porque hay millones de personas como ella, personas brillantes, sensibles, llenas de verdad, que se han acostumbrado a esconderse, a minimizarse, a adaptarse a lo que se espera.
personas que han confundido prudencia con invisibilidad, personas que han creído que solo serán amadas si no molestan, si no brillan, si no dicen demasiado. Pero también hay un punto de quiebre, un instante en que el alma ya no tolera más la omisión, y en ese momento algo se enciende, una chispa, una voz interior que susurra: ya basta de pedir permiso, ya basta de vivir en versión reducida. Y si uno escucha esa voz, si la honra, comienza el verdadero acto de existencia. Porque existir no es simplemente estar vivo, es ocupar tu espacio, es usar tu voz, es permitirte ser completo aun cuando eso signifique ser juzgado. Y si alguna vez te preguntaste si tu verdad vale la pena ser dicha, recuerda esto: hay alguien allá afuera que necesita escucharla. No perfecta, no editada, no valiente, solo honesta, solo tuya, solo real. Hay días en los que el juicio ajeno parece un viento fuerte, inesperado, desestabilizante. Llega sin aviso, con fuerza y sacude tu seguridad, mueve tus pensamientos, duda de tus intenciones, desordena tu energía. Y en medio de esa turbulencia puedes llegar a creer que no tienes opción, que tu único camino es adaptarte al viento, doblarte con él, dejarte llevar para evitar quebrarte. Pero no estás hecho de aire, estás hecho de raíz. Hay algo en ti más profundo que el vaivén de las opiniones. Hay un lugar en tu interior que no se mueve, aunque todo afuera cambie. Un centro silencioso, intacto, que no necesita explicaciones para existir. Y cuando aprendes a habitar ese lugar, el juicio del otro ya no tiene el mismo poder, ya no define tu dirección, ya no decide tu forma. Eres como un árbol, y los árboles no se disculpan por estar de pie, no piden permiso para ocupar espacio, no compiten por luz ni se justifican por florecer. Simplemente son, fieles a su esencia, fieles a su tiempo, fieles a su raíz. Y como ellos, tú también puedes aprender a sostenerte. El Dr. James Doty señala que cuando una persona entrena su atención para anclarse en el presente, se activa un estado de coherencia neurocardíaca que regula las emociones y disminuye la reactividad ante estímulos externos. Dicho de otro modo, cuanto más habitas tu centro, menos te arrastra el juicio, menos te fragmenta la crítica, menos te hiere la incomprensión. Pero vivir anclado no significa endurecerte. No se trata de ser una roca impenetrable, se trata de ser como el árbol, flexible en la forma, firme en la raíz, capaz de moverse con la vida, pero sin perderse en ella, capaz de escuchar sin absorber, de ver sin reaccionar, de ser sin depender del reflejo que el otro te devuelve. La mayoría de las personas vive a merced del viento emocional de los demás. Se levantan con energía propia, pero bastan 2 palabras ajenas para desordenar todo su sistema interno. Un comentario negativo puede arruinar un día. Una mirada de desaprobación puede apagar una decisión. Una burla sutil puede silenciar una idea. Y así, poco a poco, su poder personal se dispersa, se entrega, se pierde. Pero cuando tú reconoces que no eres la hoja que vuela sin rumbo, sino el árbol que observa, algo cambia. Ya no te sientes frágil ante el juicio. Lo ves, lo reconoces y eliges no fundirte con él. Porque sabes que tu valor no está en lo que los demás entienden, sino en lo que tú sostienes dentro. Porque sabes que tu coherencia no necesita ser validada para ser real. Y sí, habrá momentos de duda. Momentos en los que el viento será más fuerte, días en los que te sientas tentado a encogerte, a ocultarte, a pedir menos, a hablar menos. Pero incluso entonces, incluso en medio de la tormenta, tu raíz sigue ahí. Ese punto invisible en tu interior que te recuerda quién eres, que te susurra: sigue, quédate contigo, no te vayas. Ser el árbol significa aprender a confiar en tu proceso, en tu tiempo, en tu ritmo. No todos comprenderán tu forma, no todos celebrarán tu floración, pero eso no es lo importante.
Lo importante es que tú no dejes de nutrirte, de crecer, de honrarte, porque cuanto más te arraigas en tu verdad, menos te afecta el ruido. Cuanto más te eliges, menos te fragmentas por los que no te eligen, y cuanto más reconoces tu raíz, más puedes sostenerte, aun cuando el mundo intente arrancarte. Recuerda, el viento no define al árbol, solo lo prueba, solo lo fortalece, solo le enseña qué tan profundas son sus raíces. Y las tuyas son más fuertes de lo que crees. Solo necesitas volver a ellas, respirar desde ahí, habitarte desde ahí, permanecer, sin culpa, sin miedo, sin permiso. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre exponerte y expresarte. Exponerte es colocarte frente al mundo con la expectativa de ser aprobado. Expresarte es permitir que tu verdad se manifieste, sin importar si es comprendida o no. En el primer caso, tu energía depende de la mirada ajena. En el segundo, nace desde adentro, desde un lugar que no negocia con la aceptación externa. Es ahí donde empieza la transformación vibracional real. Cuando vives condicionado por el miedo al juicio, cada palabra que dices, cada elección que haces, cada movimiento que intentas, lleva una carga invisible. Una energía tensa, ansiosa, que intenta evitar el error, la crítica, el rechazo. Esa vibración no pasa desapercibida. El mundo la siente, las personas la perciben y responden a ella. No desde lo que dices, sino desde lo que emites. El doctor James Doty explica que nuestro sistema nervioso, cuando está en coherencia, envía señales claras al entorno. No es magia, es biología. La coherencia interna tiene un campo magnético real, medible. Cuando estás en paz contigo, lo que emites cambia la forma en que los demás te perciben. Ya no desde la defensa, ya no desde la inseguridad, ya no desde la necesidad, sino desde la presencia. El problema es que muchas personas confunden ser visto con ser expuesto. Creen que mostrarse implica estar vulnerables al daño. Pero la verdadera vulnerabilidad no es debilidad, es poder suave, es firmeza sin dureza, es claridad sin ruido. Es el tipo de energía que no necesita imponerse, porque ya es suficiente por sí misma. Cuando comienzas a vivir como si ya estuvieras en paz con ser visto, todo se reorganiza. Tus palabras no suenan como súplicas, suenan como verdades. Tu cuerpo no se contrae, se sostiene. Tu energía no busca convencer, simplemente transmite. Y eso es empoderamiento silencioso. No el que grita, no el que impresiona, no el que conquista, sino el que permanece, el que ancla, el que transforma sin hacer ruido. Hay una afirmación que puede servir como semilla para esta nueva vibración. Mi expresión es un acto de libertad, no de provocación. Porque cuando entiendes que expresarte no es un acto agresivo, sino un acto de autoafirmación, dejas de temer al juicio. Dejas de esperar que el otro entienda todo. Dejas de necesitar que el mundo te celebre. Te basta con saber que estás siendo fiel a ti. Te basta con sentir que no te traicionas más. Y eso no significa que no habrá críticas. Siempre habrá. Siempre habrá quien no te comprenda, quien te malinterprete, quien proyecte sus propias sombras sobre tu luz. Pero la diferencia es que ahora eso ya no define tu dirección. Ya no te hace retroceder. Ya no te empuja a encogerte. Porque has redefinido tu relación con la exposición. Ya no te expone lo que muestras, te fortalece. La exposición deja de ser amenaza cuando ya no dependes de la respuesta, cuando el acto de mostrarte es suficiente, cuando tu vibración habla antes que tus palabras, y eso, aunque parezca sutil, cambia todo. Porque en esta nueva frecuencia, tus decisiones no están teñidas de miedo, están impregnadas de presencia. Tus vínculos no se basan en aprobación, sino en resonancia. Y tu forma de estar en el mundo deja de ser una estrategia de defensa para convertirse en una danza de autenticidad. No necesitas que todos te vean, necesitas verte tú.
No necesitas que todos te acepten, necesitas aceptarte tú. No necesitas explicarte todo el tiempo, solo necesitas sostener tu coherencia. Y el resto se acomoda o se aleja, pero ya no te rompe, ya no te apaga, ya no te confunde. Redefinir el juicio ajeno es redefinir tu derecho a existir en voz alta. Es darte el permiso de estar presente sin pedir disculpas, de ocupar tu lugar sin disimular, de caminar tu camino sin desviar la mirada. Y cuando esa vibración se instala, no hay viento que la mueva, no hay palabra que la sacuda, porque no está construida en reacción, está anclada en verdad, en una verdad que no grita, pero que vibra tan fuerte que se siente incluso en el silencio. Hay una voz que vive en nosotros desde hace años. A veces es suave, a veces es dura, pero casi siempre es constante. Es esa voz que duda, que exige, que compara, que te pregunta si lo hiciste bien, si fuiste suficiente, si dijiste lo correcto. Una voz que no necesita público externo, porque ya lleva dentro todas las miradas que te juzgaron en el pasado. Esa voz no es tu enemiga, pero tampoco es tu verdad. Es el eco de lo que otros dijeron, repetido tantas veces que terminó sonando como tu propia conciencia. El Dr. James Doty habla del diálogo interior como una de las fuerzas más determinantes en la construcción de nuestra identidad emocional. Según él, lo que nos decimos tiene un impacto directo en nuestro sistema nervioso, en nuestra frecuencia cardíaca, en nuestra capacidad de presencia. Y sin darnos cuenta, muchas veces nos convertimos en los más crueles jueces de nosotros mismos. Repetimos con precisión quirúrgica el mismo tipo de crítica que alguna vez nos hizo daño, y la reproducimos desde dentro, como una especie de fidelidad inconsciente al dolor. Wayne Dyer solía decir, lo que los demás piensan de ti no es asunto tuyo. Pero, ¿qué pasa cuando esas opiniones se han infiltrado tan profundamente en tu sistema que ya no sabes dónde termina la voz del otro y dónde empieza la tuya? ¿Qué pasa cuando el juicio ya no está afuera, sino dentro? La respuesta no está en callar esa voz a la fuerza, ni en fingir que no existe. La respuesta está en mirar de frente ese diálogo interno y comenzar a transformarlo con ternura, con compasión, no con rechazo, no con represión. Porque si esa voz existe, es porque en algún momento intentó protegerte, te enseñó a adaptarte, a no llamar la atención, a mantenerte a salvo. Pero ahora ya no necesitas esa protección. Hoy puedes decirle, gracias por intentar cuidarme, pero ya no necesito esconderme para estar a salvo. Y con esa frase comienzas a desmantelar la prisión invisible que el juicio construyó dentro de ti. El verdadero empoderamiento no se trata de levantar la voz para imponerse, no se trata de coleccionar validación externa. Se trata de habitar un espacio interno donde ya no necesitas demostrar nada, donde tu valor no está en discusión, donde tu existencia no es negociable, donde puedes decir, esto soy y está bien así. Ese espacio es silencioso, pero profundamente poderoso, porque cuando estás ahí, el juicio pierde sentido. La crítica ya no tiene dónde clavarse. La comparación ya no tiene con qué alimentarse, y la inseguridad se transforma en presencia. No porque todo afuera haya cambiado, sino porque tú ya no estás en guerra contigo. Silenciar la autocrítica no es eliminar toda forma de corrección, es dejar de castigar, es dejar de comparar, es dejar de exigirte una perfección que nadie te pidió. Es hablarte como hablarías a alguien que amas, con honestidad sí, pero también con compasión, con paciencia, con ternura. Porque nadie florece bajo amenaza, nadie se expande cuando vive defendiéndose. Y la voz interior tiene el poder de ser una jaula o un jardín. Tú decides en qué se convierte. Cuando logras transformar esa voz, el juicio externo se vuelve apenas un murmullo lejano. Puede sonar, pero no entra. Puede existir, pero ya no determina. Porque tú ya no necesitas convencer a nadie para existir. Ya no necesitas ser comprendido para tener paz.
ya no necesita ser celebrado para continuar. El verdadero poder personal nace en el momento en que eliges dejar de discutir con quien no te ve y empiezas a mirarte con ojos nuevos. Ojos que no te juzgan por tus dudas, sino que te honran por tu coraje. Ojos que no te comparan, que no te miden, que no te castigan. Y cuando esos ojos son los tuyos, el mundo puede pensar lo que quiera, porque tú ya sabes quién eres, y ese saber no se puede quitar, no se puede dañar, no se puede reducir, porque no depende de nadie, porque es tuyo, porque vibra en lo más profundo de ti, incluso cuando todo lo demás se apaga. El miedo al juicio ajeno no desaparece por completo de un día para el otro. No es un interruptor que se apaga con una decisión o una afirmación poderosa. Es más parecido a una niebla que se disipa poco a poco cada vez que te eliges, cada vez que te sostienes, cada vez que dices, hoy no me voy a abandonar. Esa elección cotidiana, íntima, aparentemente insignificante, es la que lentamente transforma tu relación con el miedo. No porque lo niegue, sino porque deja de obedecerlo. El acto de elegirse no es grandilocuente, no siempre es visible desde afuera. A veces ocurre en lo más simple, cuando dices que no aunque todos esperaban un sí, cuando decides descansar aunque la exigencia interna susurre que deberías hacer más, cuando compartes tu pensamiento aún sabiendo que puede no ser comprendido, cuando eliges tu incomodidad presente por encima de la comodidad de repetir viejos patrones. El acto de elegirse con firmeza es un acto de claridad. Elegirse con ternura es un acto de compasión. Y cuando ambos se encuentran, surge una vibración nueva, una energía que ya no se disculpa por ser, pero tampoco necesita imponerse. Una presencia que camina con paso firme, pero sin aplastar a nadie. Una verdad que no grita, pero se siente. El Dr. James Doty sostiene que las decisiones que tomamos desde el amor propio activan regiones cerebrales vinculadas a la gratificación profunda, no a la excitación momentánea. Esto significa que cuando nos elegimos, no solo fortalecemos nuestro bienestar emocional, sino que también reconfiguramos nuestra biología. Nuestros pensamientos se calman, nuestro corazón se regula, nuestro cuerpo aprende que está a salvo incluso sin la aprobación del otro. Y es ahí, en ese estado interno de seguridad amorosa, donde el miedo comienza a perder su función. Porque el miedo solo se mantiene cuando percibe que hay peligro. Y cuando tú dejas de percibir el juicio como una amenaza para tu existencia, el miedo ya no tiene de qué protegerte. Pierde poder, pierde presencia, se convierte en un recuerdo, no en un mandato. Elegirse también significa abrazar las veces en que no lo hiciste, las veces en que te callaste, en que cediste, en que te adaptaste más de la cuenta. Porque incluso esas versiones tuyas merecen compasión. No fuiste débil, fuiste humano, fuiste alguien que intentaba sobrevivir. Y ahora, con más conciencia, puedes hacer algo distinto. No para borrar el pasado, sino para honrarlo con nuevas decisiones. El miedo tiene una función, proteger, pero cuando tu conciencia crece, puedes cuidar de ti sin necesidad de esconderte, sin necesidad de agradar, sin necesidad de defenderte de cada palabra que no encaje con tu visión del mundo. Ya no estás a la deriva de las opiniones ajenas, ahora te perteneces, y eso cambia todo. No se trata de construir una identidad perfecta, se trata de construir una relación amorosa contigo. Una relación donde puedes fallar sin destrozarte, donde puedes dudar sin desmoronarte, donde puedes equivocarte sin dejar de amarte. Porque cuando esa relación interna es sólida, el juicio ajeno no encuentra grietas por donde entrar. Y entonces, poco a poco, el miedo se disuelve. No porque lo hayas destruido, sino porque lo has escuchado, lo has acompañado y has seguido caminando de todos modos. Cada vez que eliges mostrarte a pesar del temblor, cada vez que eliges decir tu verdad aunque sientas que no será bien recibida, cada vez que eliges quedarte contigo incluso cuando el mundo no te aplaude, estás sanando. Y cuando ese gesto se vuelve hábito, el miedo ya no gobierna tu vida. Puede estar presente, sí, pero ya no te dirige, ya no decide, ya no define, porque tú
Tú ya decidiste no abandonarte más. Y esa decisión, repetida con firmeza y ternura, es la raíz del verdadero poder personal. Ese poder que no necesita demostrar, que no necesita vencer, que simplemente vibra desde un lugar tan profundo, tan auténtico, tan completo, que ningún juicio externo puede tocar. Porque no hay nada más fuerte que un ser humano que se ha elegido de verdad, y que al hacerlo ha recordado que su libertad no está en ser comprendido, está en ser fiel a sí mismo. La mayoría de las personas cree que el poder personal se ve, que se mide en logros, en firmeza, en aplomo, que se manifiesta en una voz fuerte, en una mirada segura, en decisiones rápidas. Pero lo cierto es que hay un tipo de poder mucho más silencioso, más profundo, más estable. Un poder que no necesita imponerse porque ya está enraizado, que no necesita ser validado porque ya es coherente. Ese es el verdadero empoderamiento, el que no se nota a primera vista, pero que se siente en la vibración. Vibrar en coherencia significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados, que ya no vives en contradicción interna, que ya no te fuerzas a actuar en contra de lo que tu alma sabe. Y cuando eso sucede, el juicio externo pierde fuerza, no porque desaparezca, sino porque ya no te atraviesa. Ya no tiene una herida abierta donde anclarse, porque tu frecuencia se ha vuelto más fuerte que la necesidad de ser comprendido. El Dr. James Doty ha estudiado cómo la coherencia entre mente, corazón y cuerpo genera una sensación de paz duradera, de claridad emocional y de resiliencia ante el estrés social. En ese estado, el sistema nervioso autónomo no entra fácilmente en reacción, no vive en alerta constante, se relaja, se reordena, y eso, aunque no se ve desde fuera, cambia completamente la manera en que existes en el mundo. Pero llegar a esa vibración coherente no es cuestión de perfección, es un proceso de sinceridad, de darte cuenta cuando estás actuando por miedo, de reconocer cuando tu impulso nace del deseo de agradar y no de tu verdad, de observar cuántas veces tus palabras están editadas por temor al juicio, y poco a poco elegir otra forma, no como exigencia, sino como práctica de libertad. Esa coherencia también requiere de humildad, de saber que no siempre vas a lograrlo, que habrá momentos en que te traiciones un poco, en que calles lo que debías decir, en que digas lo que no sentías, y aún así regresar a ti, volver al centro, volver a elegirte, porque la coherencia no se trata de rigidez, se trata de fidelidad, de intención, de presencia. Cuando vibras desde ahí, tu energía comunica antes que tus palabras, y esa energía tiene un efecto real en los demás, porque transmite verdad, transmite seguridad, transmite una calma que no viene de controlar el entorno, sino de no estar en guerra contigo. Las personas que han alcanzado ese estado no siempre destacan por lo que dicen, sino por cómo se sienten cuando están cerca. Porque su vibración no invade, pero tampoco se apaga. No compite, pero tampoco se reduce. Es una vibración estable que inspira sin esfuerzo, que guía sin imponer, que transforma sin empujar. Y cuando tú comienzas a habitar esa coherencia, también comienzas a atraer desde otro lugar. Ya no buscas personas que te aprueben, buscas relaciones donde puedas ser tú. Ya no eliges caminos para impresionar, eliges experiencias que nutren tu alma. Ya no vives pendiente de lo que dicen los demás, vives atento a lo que dice tu cuerpo, tu intuición, tu corazón. Eso no significa que dejes de escuchar el mundo, significa que ya no le das a las voces ajenas más autoridad que a la tuya, que puedes recibir feedback sin perder el eje, que puedes ser cuestionado sin desmoronarte, que puedes ser observado sin encogerte, porque ya no te defines por las reacciones externas, te defines por la coherencia interna. Y sí, seguirás siendo humano. Habrá días de duda, de fragilidad, de retrocesos, pero cuando la coherencia se vuelve tu hogar, esos días no te desvían por completo, te detienen tal vez, te invitan a pausar, a respirar, a ajustar, pero no te hacen renunciar, porque sabes volver,
porque sabes escuchar, porque sabes sostenerte. Ese es el verdadero poder, no el de quien siempre tiene la razón, sino el de quien siempre puede regresar a su verdad. No el de quien nunca teme, sino el de quien no permite que el miedo tome el mando. No el de quien controla lo externo, sino el de quien gobierna su vibración. Y en ese punto, el juicio ajeno ya no es una amenaza. Es apenas un ruido lejano, una opinión que pasa, una sombra que no nubla tu sol. Porque tú ya no dependes de que el mundo te entienda. Has aprendido a entenderte, has aprendido a habitarte, has aprendido a vibrar en ti. Y eso nadie puede quitarte. Porque cuando lo externo deja de dictar tu dirección, por fin estás libre. Por fin eres tú, sin permisos, sin explicaciones, sin miedo. Elegirse a uno mismo es uno de los actos más revolucionarios y radicales que podemos realizar en la vida. Es un compromiso silencioso pero poderoso, que sucede en lo íntimo del ser, en la decisión diaria de honrar nuestra esencia por encima de las expectativas, miedos o condicionamientos externos. No es una declaración espectacular ni un cambio inmediato. Es un proceso que, capítulo a capítulo, transforma la relación con el miedo, ese compañero tan conocido que suele paralizarnos frente al juicio. El miedo, en su función primaria, busca protegernos. Es una respuesta biológica ancestral que nos alerta sobre posibles amenazas físicas o sociales. Sin embargo, cuando el miedo se instala en la mente y el corazón como una constante, se vuelve limitante. Nos impide avanzar, nos reduce a versiones de nosotros mismos que intentan encajar, que buscan la aprobación antes que la autenticidad. Y es allí, en esa dinámica, donde el miedo cumple un papel negativo. No protege, sino que priva. Pero la buena noticia es que el miedo no es invencible. No es un enemigo al que hay que destruir, sino un sentimiento que puede ser escuchado, integrado y transmutado. Cuando te eliges con firmeza y ternura, comienzas a transformar la relación que tienes con ese miedo. No lo eliminas, pero sí le quitas el poder de detenerte o definirte. Firmeza es el acto de decir sí a ti mismo, incluso cuando la incertidumbre te habla. Es la valentía de mantener tus límites, de decir no cuando es necesario, de mostrar quién eres aunque la sombra del juicio te susurre al oído. Es sostener tu presencia con autoridad interna, sin violencia, pero sin concesiones que te traicionen. Ternura, en cambio, es el abrazo amoroso que te das cuando sientes el temblor, la duda o la tristeza. Es la compasión con la que reconoces que estás en un proceso humano, imperfecto y valioso. Es la paciencia que te permite caerte y levantarte sin autoexigencias dañinas. Es la voz amable que te recuerda que mereces respeto y cuidado, especialmente de ti mismo. Cuando estos dos aspectos se combinan, la firmeza que no se rinde y la ternura que no juzga, nace una energía poderosa y sanadora. Una energía que comienza a disolver la función paralizante del miedo al juicio. Porque el miedo, al sentirse sostenido y comprendido, deja de ser una sombra amenazante y se vuelve un aliado que te invita a crecer. Esta transformación no es instantánea ni lineal. Habrá días en que el miedo parecerá regresar con más fuerza, intentando recuperar el control. En esos momentos, la firmeza y la ternura deben reforzarse. Volver a respirar profundo, volver a mirar con compasión la parte vulnerable que se asoma y reafirmar la decisión de elegirte. Porque cada pequeño gesto de amor propio es un paso más hacia la libertad interior. El Dr. James Doty nos recuerda que la práctica diaria de la autocompasión y la coherencia cardíaca puede ayudar a reprogramar el sistema nervioso, disminuyendo la reactividad al estrés social y fortaleciendo la resiliencia emocional. Esto significa que no solo el cuerpo, sino también la mente pueden aprender a sostenerse sin caer en la ansiedad que genera el miedo al juicio. Elegirte con firmeza y ternura también implica soltar la necesidad de perfección. Reconocer que ser auténtico no significa ser impecable, sino ser real.
que el camino hacia la libertad interior no es recto ni fácil, pero sí profundamente liberador, que el miedo puede acompañarte, pero no tiene por qué gobernarte. En este proceso descubres que el poder no está en controlar lo externo, sino en gobernar tu mundo interno, que el juicio de los demás pierde relevancia cuando te escuchas y te honras, que la verdadera valentía es mostrarte con todas tus luces y sombras, sin miedo a ser vulnerable. Y entonces, poco a poco, el miedo comienza a perder su función. Ya no es la señal de alarma que detiene tus pasos. Se vuelve un recordatorio de tu humanidad, un llamado a cuidarte mejor, a elegirte más y a vivir con mayor autenticidad. Cuando te eliges con firmeza y ternura, te vuelves dueño de tu vida. Y en esa elección consciente está la clave para liberarte del miedo al juicio ajeno y recuperar tu poder personal de manera profunda y duradera. Dr. James Doty nos recuerda que el poder personal no viene de convencer al mundo, sino de silenciar el campo interno de autocrítica que repite el juicio ajeno. Es común pensar que el poder personal se construye en el acto de persuadir, de imponerse o de cambiar la opinión de quienes nos rodean. Sin embargo, la verdadera fuente de poder no reside en la capacidad de convencer al mundo externo, sino en la habilidad de aquietar ese ruido interno que nos juzga y limita. Este campo interno, formado por años de experiencias, críticas externas y autoexigencias, es donde se juega la verdadera batalla por nuestra libertad emocional. James Doty explica que la autocrítica constante es uno de los mayores enemigos del bienestar emocional. Este diálogo interno, muchas veces inconsciente, reproduce las voces críticas que alguna vez escuchamos y que, sin saberlo, adoptamos como propias. No importa cuánto reconocimiento externo recibamos, mientras este campo interno continúe con sus reproches, la paz verdadera será esquiva. El primer paso para transformar este campo es tomar conciencia de que ese juicio interior no es nuestra voz auténtica, sino un eco. Un eco que merece ser escuchado, sí, pero no obedecido ni amplificado. Cuando aprendemos a diferenciar entre nuestra verdad y esa crítica interior, comenzamos a desarmar la prisión invisible que limita nuestra expresión y nuestro crecimiento. Este proceso requiere práctica y paciencia. No se trata de eliminar la autocrítica por completo, sino de reconocerla, observarla sin identificarnos y responderle con compasión. Porque detrás de esa voz hay miedo, inseguridad y necesidad de protección, no maldad ni verdad absoluta. Un aspecto clave es cultivar la autocompasión. Hablarse a uno mismo con ternura, como lo haríamos con un ser querido que está sufriendo. Esto no solo calma el sistema nervioso, sino que también crea un espacio interno seguro desde donde podemos actuar con más libertad y autenticidad. Cuando silenciamos este campo interno de autocrítica, el juicio externo pierde su poder de daño, porque muchas veces el dolor que sentimos ante una crítica no proviene de ella en sí, sino de cómo la interiorizamos y repetimos en nuestra mente. Si dentro de nosotros ya no hay rechazo ni duda, lo que otros piensen se convierte en información neutral, sin carga emocional negativa. Además, la coherencia entre mente, corazón y cuerpo que se logra al calmar la autocrítica genera un campo energético que atrae relaciones y situaciones más saludables. Nos volvemos imanes para conexiones basadas en aceptación, respeto y autenticidad, en lugar de miedo y necesidad de aprobación. Es importante recordar que este no es un camino lineal ni exento de desafíos. Habrá momentos en los que la autocrítica resurja con fuerza y el juicio ajeno parezca insoportable. Pero ahora contamos con herramientas internas para reconocer esos episodios y responder desde un lugar más amoroso y firme. En última instancia, el verdadero poder personal es el que nace cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a elegirnos con todo lo que somos, aceptando nuestras imperfecciones y celebrando nuestra humanidad. Es un poder silencioso pero inquebrantable, que no depende de la validación externa, sino de la coherencia interna.
Así, cuando te eliges cada día con firmeza y ternura, cuando aprendes a callar la voz interna que repite el juicio ajeno, comienzas a habitar un espacio de libertad auténtica. Un espacio donde el miedo pierde su función y tu poder personal florece en toda su magnitud. Wayne Dyer decía, «Lo que los demás piensan de ti no es de tu incumbencia». Esta frase, sencilla y profunda, nos invita a liberarnos de peso que muchas veces cargamos sin darnos cuenta. La necesidad de ser aprobados, aceptados y comprendidos por los demás puede convertirse en una cadena invisible que limita nuestra expresión y nuestra felicidad. Pero el maestro Wayne Dyer nos recuerda que la opinión externa no define quiénes somos ni cuánto valemos. Aceptar esta verdad no es fácil, porque durante años nos enseñaron a vivir pendientes del juicio ajeno, a buscar validación fuera de nosotros, a medir nuestro valor por las reacciones del entorno. Y esa programación es profunda, casi automática. Es un patrón neuroemocional que, cuando se activa, genera ansiedad, inseguridad y bloqueo. Sin embargo, entender que lo que otros piensan no es asunto nuestro es el primer paso para recobrar el poder personal. No significa que no nos importe lo que dicen, sino que dejamos de permitir que su opinión dirija nuestra vida, que no condiciona nuestra autoestima, nuestras decisiones o nuestro bienestar. El Dr. James Doty enfatiza que este cambio se logra trabajando en la coherencia interna y en la autocompasión. Al fortalecer nuestra relación con nosotros mismos, disminuye la necesidad urgente de aprobación externa. El sistema nervioso se regula, las emociones se estabilizan y podemos sostenernos con firmeza incluso frente a críticas o rechazo. Pero no es un proceso de un día ni una decisión puntual. Es un entrenamiento diario, un cultivo de presencia y amor propio. En ese camino aprendemos a escuchar la voz interna que nos guía, que nos sostiene y que nos ama sin condiciones. Una voz que no depende de los ecos externos para sentirse completa. Cuando logramos instalar esa voz como líder interna, el juicio ajeno se vuelve un ruido de fondo, algo que pasa sin afectarnos en lo profundo. Podemos escuchar sin reaccionar, recibir sin absorber, convivir sin que interfiera en nuestra paz. Además, esta libertad interior transforma la forma en que nos relacionamos con el mundo. Nuestra energía cambia, nuestra vibración sube y atraemos experiencias y personas que respetan y celebran nuestra autenticidad. Ya no estamos en la búsqueda desesperada de aprobación, sino en la creación consciente de relaciones basadas en el respeto mutuo y la aceptación. Por supuesto, habrá momentos en los que el juicio externo nos desafíe, cuando las críticas duelan, cuando las dudas asomen, cuando el miedo regrese. Pero gracias a la práctica y al fortalecimiento interno, tendremos herramientas para sostenernos, para no caer en el juego de la validación externa. La invitación es a recordar siempre que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, que tu esencia es única, digna y suficiente, que tu vida no necesita ser aprobada para ser vivida plenamente. Al integrar esta sabiduría, comienzas a caminar con ligereza, con confianza y con una paz profunda, porque entiendes que tu camino es tuyo, que tu voz es valiosa y que tu poder no está en convencer al mundo, sino en elegirte a ti mismo cada día, con amor y sin condiciones. No necesitas protegerte del juicio. Necesitas liberarte de la necesidad de ser comprendido. Muchas veces pensamos que la protección contra el juicio ajeno es la mejor defensa. Levantamos muros, creamos máscaras, escondemos partes de nosotros mismos para evitar el dolor que causa la crítica o el rechazo. Sin embargo, esta protección aparente suele convertirse en una cárcel invisible que limita nuestra libertad y nuestra expresión auténtica. El Dr. James Doty nos enseña que esa necesidad de protegernos nace de una creencia profunda, la idea de que para ser valiosos necesitamos ser comprendidos, aceptados, incluso amados por los demás. Y cuando esta necesidad se vuelve central, nos volvemos vulnerables a cualquier opinión externa, porque cada mirada o comentario se interpreta como una amenaza a nuestra existencia.
Pero la verdadera liberación no está en protegernos, sino en soltar esa necesidad. En entender que la validación externa es un complemento, nunca la base de nuestro valor. En reconocer que no podemos controlar lo que otros piensan o sienten, pero sí podemos elegir cómo responder a ello. Liberarse de la necesidad de ser comprendido implica un salto de conciencia. Es un acto de coraje que nos invita a vivir desde un lugar interno de seguridad, en lugar de depender de la aprobación externa. Es aceptar que podemos ser incomprendidos, juzgados o rechazados y aún así mantenernos íntegros, completos y en paz. Este proceso comienza con la autocompasión. Al aprender a amarnos a nosotros mismos sin condiciones, desarrollamos una base sólida que no se tambalea ante las opiniones ajenas. Nuestro sistema nervioso se regula, disminuye la ansiedad social y aumentamos nuestra resiliencia emocional. Cuando nos liberamos de esa necesidad, la vida cambia. Nuestra energía se vuelve más ligera, nuestra presencia más auténtica y nuestra comunicación más genuina. Ya no gastamos recursos en controlar lo que otros piensan, sino en construir relaciones y experiencias que resuenan con nuestra verdad. Además, esta libertad interior nos permite aceptar a los demás con mayor facilidad. Al no necesitar ser comprendidos, dejamos espacio para que otros también sean ellos mismos, con sus imperfecciones y diferencias, creando así vínculos más profundos y sinceros. Por supuesto, esta liberación no significa indiferencia o desconexión emocional. Significa, en cambio, una mayor conciencia y elección en cómo relacionarnos con el mundo. Significa poder escuchar una crítica sin internalizarla, poder recibir un juicio sin que nos defina, poder estar presentes sin miedo. Es importante recordar que este camino es un proceso. Habrá días en que la necesidad de ser comprendidos resurja con fuerza, pero cada vez que elijamos soltarla, fortalecemos nuestro poder personal y nuestra paz interior. En resumen, no necesitas protegerte del juicio externo, porque la verdadera protección está en liberarte de la necesidad de ser comprendido. Ese es un acto de amor hacia ti mismo que transforma tu relación con el mundo y contigo. Un acto que abre la puerta a una vida más auténtica, plena y libre. El verdadero empoderamiento es vibrar de forma tan coherente que lo externo ya no determina tu dirección. Cuando hablamos de empoderamiento, muchas veces pensamos en manifestaciones externas, ser asertivos, tomar el control, imponerse. Sin embargo, el verdadero poder reside en algo mucho más profundo y sutil, la coherencia interna. Es la vibración que surge cuando mente, corazón y cuerpo están alineados y en armonía, y que hace que lo que ocurre fuera de nosotros tenga menos influencia en nuestro estado interior. James Doty explica que esta coherencia neurocardíaca no solo mejora nuestra salud física, sino que también modula cómo respondemos a los estímulos sociales. Cuando nuestra vibración es estable y coherente, no nos dejamos arrastrar fácilmente por el juicio o la opinión ajena, porque desde ese espacio interno, el ruido externo se vuelve apenas un murmullo lejano. Pero, ¿qué significa vibrar con coherencia? Significa actuar y sentir en congruencia con nuestros valores y nuestra esencia. Significa escuchar nuestra intuición y nuestras emociones sin miedo y permitir que guíen nuestras decisiones. No es una actitud rígida, sino una danza fluida entre autenticidad y adaptación, entre fortaleza y vulnerabilidad. Esta vibración coherente también es un escudo energético que atrae situaciones y personas que resuenan con nuestra frecuencia, creando relaciones basadas en el respeto y la aceptación. No buscamos aprobación, sino resonancia. No competimos, sino colaboramos. No fingimos, sino existimos. Vivir desde esta coherencia implica soltar viejos patrones de miedo y necesidad de control y abrazar la incertidumbre con confianza. Significa aceptar que no siempre seremos comprendidos y que eso está bien, que nuestra paz interior no depende de la mirada externa,
sino de nuestro compromiso con nosotros mismos. El camino hacia esta vibración puede ser desafiante, porque implica enfrentar y sanar heridas profundas, cambiar hábitos mentales y emocionales y sostenernos en la verdad, incluso cuando el mundo no lo hace. Pero cada paso que damos hacia esa coherencia fortalece nuestro poder personal y nuestra libertad. Cuando vibramos desde ahí, no necesitamos convencer ni luchar. Nuestra presencia basta. Nuestra luz resplandece sin esfuerzo, porque no es una luz que busca aprobación, sino una llama interna que arde con autenticidad. Esta es la esencia del verdadero empoderamiento, no un poder que se impone, sino un poder que se irradia desde la coherencia interna, que transforma sin destruir, que sostiene sin dominar. Un poder que nos permite caminar nuestra vida con integridad, confianza y amor propio, sin importar las circunstancias externas. Por eso, cultivar esta vibración es una invitación a conocernos más, a escucharnos más, a respetarnos más. Es un compromiso con nuestra verdad más profunda y con la vida que deseamos crear desde nuestro centro. En definitiva, cuando logramos vibrar con coherencia, lo externo deja de ser un juez y se convierte en un espejo que refleja nuestra autenticidad, fortaleciendo nuestro camino hacia la libertad interior y el empoderamiento verdadero. Cuando te eliges con firmeza y ternura, el miedo comienza a perder su función. Elegirte a ti mismo es el acto más radical y sanador que puedes realizar. Es la decisión consciente de priorizar tu bienestar, tu verdad y tu autenticidad por encima del miedo al juicio externo. Este miedo, que a menudo paraliza y limita, comienza a perder su poder cuando tú decides que tu relación contigo mismo es más importante que cualquier opinión externa. La firmeza en esta elección significa mantener límites claros, decir no cuando es necesario y sostener tu presencia incluso cuando sientes el temblor interno. No es una rigidez que excluye, sino una fortaleza amorosa que te protege sin dañar. Es el compromiso diario de no renunciar a tu esencia, aunque el mundo no siempre la celebre. La ternura, por otro lado, es la compasión que te ofreces cuando flaqueas, cuando dudas o cuando el miedo vuelve a aparecer. Es la voz interna que te dice, está bien sentir miedo, está bien no ser perfecto, estoy aquí contigo. Esta combinación de firmeza y ternura crea un espacio seguro en tu interior, un refugio donde el miedo puede ser reconocido sin dominar. James Doty señala que al cultivar esta dualidad se reprograma el sistema nervioso para responder al miedo con presencia y calma, en lugar de huida o resistencia. La práctica constante de esta elección transforma la neuroquímica interna y fortalece la resiliencia emocional, permitiendo que avances a pesar del temor. Este proceso no es lineal ni exento de desafíos. Habrá momentos en que el miedo parecerá más fuerte, que la duda oscurecerá tu claridad. Sin embargo, cada vez que te eliges y te sostienes, estás disminuyendo el espacio que el miedo ocupa en tu vida. Es como una semilla que crece con paciencia y cuidado hasta convertirse en un árbol firme que no se quiebra con el viento. Además, al elegirte con firmeza y ternura, estás enviando una señal clara al mundo. Eres dueño de tu vida y no permitirás que el juicio ajeno dicte tu camino. Esta energía no solo te protege, sino que también inspira a quienes te rodean a hacer lo mismo. Es fundamental entender que este empoderamiento no busca la perfección ni la ausencia total de miedo. Más bien, reconoce la humanidad y la vulnerabilidad como partes esenciales del ser. Al integrar el miedo en lugar de negarlo, se le quita su función paralizante y se convierte en un compañero que acompaña tu crecimiento. Cuando te eliges a ti mismo, comienzas a vivir desde un lugar de autenticidad profunda. Tu energía cambia, tu presencia se fortalece y tu capacidad para navegar la vida con confianza se expande.
El miedo pierde su poder porque ya no eres un espectador pasivo, sino el protagonista activo de tu historia. Esta elección diaria, sostenida con amor y disciplina, es la llave para liberarte del miedo al juicio y recuperar tu poder personal. Es un acto de revolución interna que transforma no solo tu vida, sino también la forma en que te relacionas con el mundo y contigo mismo. Recuerda siempre que aunque el miedo sea una emoción natural, no tiene la última palabra. Tú tienes el poder de elegir cómo vivir a pesar de él. Y al hacerlo, empiezas a construir una vida auténtica, plena y libre.